Hebreos capítulo 9. Le he titulado yo al tema de esta mañana, Eterna Redención. Eterna redención. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, a decirle a Dios que hable en nuestras vidas y que permita que lo que hoy vamos a leer, a ver, pueda llegar a nuestros corazones y pueda producir un efecto. Esto es importantísimo, que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas a través de lo que vamos a estar leyendo. Oramos. Papá, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos que tú estés hablando en nuestras vidas y tomamos ese tiempo, Dios, para escuchar tu palabra, y queremos que tú tomes el control de ello, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos hable, nos enseñe. Tu palabra nos dice que Él nos recordará todo lo que tú has dicho, y es por eso que hoy pedimos que tu palabra pueda producir un efecto en nosotros. Háblanos, quita toda distracción, quita todo cansancio, toda pesadez, quita todo sueño que pueda traer esa perturbación o esa distracción, y permite que la palabra tuya pueda producir un gran efecto en nuestras vidas. Háblanos, ministranos, enséñanos de una manera poderosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estamos viendo en este libro de Hebreos cómo Jesús es superior a todo, ¿verdad? No podemos olvidarnos de lo que hemos estado viendo o hablando. En la semana pasada estuvimos mencionando cómo Jesús es autor de un nuevo pacto, un pacto superior al que había establecido, y lo mencionamos como el antiguo pacto tiene que ver con lo del Antiguo Testamento. No quiere decir que no era importante, sino que el antiguo pacto era una figura y una sombra de lo que había de venir. ¿En dónde? En el nuevo pacto, y todo eso lo vemos en el Nuevo Testamento, porque es a través que Jesús establece un nuevo pacto y establece nuevas y mejores promesas para cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que estar bien consciente de lo que Dios quiere enseñarnos en relación a su nuevo pacto. ¿Qué es lo que produce o el efecto de su nuevo pacto? Bueno, vamos a leerlo antes de llegar al capítulo 9. Capítulo 8, versículo del 10 al 12, simplemente como una lectura de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y vimos sobre esto, que Dios está dispuesto a hacer un nuevo pacto, que lo va a hacer con su pueblo. Y mira lo que Dios le promete a este pueblo. Le dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante, porque lo que hablaba de las leyes, las ordenanzas, lo que Dios pedía, simplemente tenía que ver con un cambio externo. Había que obedecer, había que hacer lo que Dios dice, pero el problema es que el pecado continuaba en el hombre. Y lo que Dios está prometiendo ahora es traer una transformación en nuestro interior. Y no solamente que pueda haber un cambio externo, sino que pueda cambiar nuestra manera de pensar y pueda cambiar nuestro corazón. Lo que Dios está prometiendo en este nuevo pacto es cambiar nuestra vida a través de su palabra, a través de Él. Otra cosa que promete, dice: y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Lo que Dios está ofreciendo dentro de este nuevo pacto es que Él seguirá siendo su Dios, que no los va a dejar, sino que seremos, o el pueblo que tenga nuevo pacto,
será de Dios y le pertenecerá completamente a Dios. Y dijimos en el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y otra vez, lo mencionamos, en aquel tiempo no podían conocer a Dios. ¿Se acuerdan que hemos visto historias donde Moisés hablaba con Dios? El sumo sacerdote hablaba con Dios, o se presentaba delante de Dios. Entonces, la idea del pueblo podía ser oye, ¿y cómo es Dios? ¿Y cómo es y cómo se manifiesta? ¿Y qué se siente? Porque el pueblo no podía acercarse a Dios. El nuevo pacto me habla de una promesa donde todos conocerán a Dios. Y hoy es una realidad en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal. ¿Con quién? Con Dios. No solamente nosotros, aún nuestros niños. Hay niños que te hablan de Dios y conocen a Dios. ¿Por qué? Porque le pueden conocer. Y por último, de sus promesas, dice, y seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este nuevo pacto tenía que ver con que Dios perdona nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Y eso es una bendición, porque nosotros no somos así. Nos hacen una y a veces perdonamos, pero cuando nos vuelven a hacer, ¿qué decimos? Llaman dos, y llaman tres. Incluso esto es más factible de repente a veces en los matrimonios, ¿no? Llegan a discutir y dicen, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo? Cuando éramos novios me hiciste esto y esto. Espérame, ya tenemos 50 años de casados, pero allá me lo hiciste o no. Y a mí no se me olvida. Bueno, Dios no es así. Dios promete olvidarse y no acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. O sea que tú pecamos, le pedimos perdón a Dios, ¿y qué hace Él? Nos perdona para siempre. Y esa es una bendición de ese nuevo pacto. Bueno, en el capítulo 9 nos habla acerca del sacrificio que fue necesario para que este nuevo pacto entrara en vigor. ¿Recuerdan que les dijimos, que comenté? 8, 9 y 10 me habla acerca de este nuevo pacto, acerca de este sacrificio, cómo tendría que ser y todo. Y después en el capítulo 11 empezaremos a ver parte de la exhortación que está hablando el autor en este libro. Y lo que hace en este capítulo 9 es comparar el antiguo pacto y los antiguos sacrificios que eran necesarios con este nuevo pacto y este nuevo sacrificio que se hizo y que fue más efectivo y que fue para siempre. Entonces, eso es lo que estaremos viendo el día de hoy, porque tenemos que recordar que se hacían sacrificios, se hacían ofrendas en el antiguo pacto. ¿Para qué? Para que pudieran cubrirse los pecados del pueblo y el pueblo pudiera acercarse a Dios, porque nadie podía acercarse a Dios, y entonces pudieran relacionarse el pueblo con Dios. Entonces, en el nuevo pacto también es necesario que pueda haber un sacrificio. Y en el capítulo 9 estaremos viendo que ese sacrificio que hizo Jesús es superior. ¿Y por qué es superior al antiguo pacto? Porque todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento apuntan al sacrificio que Jesús va a hacer, o más bien, o hizo para poder relacionarnos con Dios. Por eso cuando leemos, los que están viniendo los martes estamos viendo Levítico. Y en el libro de Levítico me habla de esos sacrificios. Y siempre que hablamos de esos sacrificios, decimos que eso apunta ¿a quién? A Cristo. Entonces todo eso apuntaba a Jesús para Él poder hacer un mejor sacrificio. Capítulo 9, versículo 1 dice de esta manera: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Vamos a simplemente recordar lo que dijimos también un poquito la semana pasada. ¿Cuál era el pacto que Dios había hecho con el pueblo? Esto se encuentra en Éxodo 19 del 4 al 6. Yo lo voy a leer si gustan, o ustedes lo pueden buscar también. Éxodo capítulo 19 del 4 al 6 dice así: Dios hablándole al pueblo de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Esto me habla que fue después de que fueron sacados de Egipto. Y cómo os tomé sobre alas de águila. Importante, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Entonces comentamos que el antiguo pacto tenía que ver con escuchar la voz de Dios, pero obedecer lo que Él estaba pidiendo, guardar sus mandamientos. En eso se tenía que ver. Dios los manda, los lleva al monte Sinaí, les da los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos les está dando los términos del pacto que tenían que hacer: no más adorar a Él, no matar, y todos los mandamientos que sabemos ahí. Pero también me dice en el versículo 1 de ahí de Hebreos 9:1 que el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. La semana pasada mencionamos también un poquito que bajo el antiguo pacto que Dios había mandado a Moisés era levantar un tabernáculo, y era un lugar donde Dios les iba a hablar y iba a establecer una relación con su pueblo. Estaba el tabernáculo y alrededor estaban todas las tribus cerquita o alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo estaba establecido o tenía 3 áreas principales. La primera es el atrio, la segunda es el lugar santo, y la tercera era el lugar santísimo. Les di una imagen, no sé si la pueden poner, la otra, esa. Así nada más, de una manera rápida. En esta parte de acá está la puerta. Todo lo que es alrededor o enfrente es el atrio, que viene siendo como el patio. Esta parte de aquí del medio, que tiene esta parte morada y esta parte morada, son velos. Este es el lugar santo, y acá en el cuadrito más pequeño es el lugar santísimo. ¿Estamos? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había unos elementos, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dice en el versículo 2, sigamos leyendo ahí en Hebreos 9:2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte llamada el lugar santo, ¿sí? Ahorita estaba ahí en el medio. Dice, ahí estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Me puedes poner la otra imagen, por favor? Ese es el arca del pacto, es una imagen del arca del pacto, en el cual en la parte de arriba, entre los querubines, tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, y adentro de esta arca o de esta caja cubierta de oro estaba el maná, que era el maná,
aquel alimento que Dios proveyó en el desierto. Había también la vara de Aarón que reverdeció, y también estaban las tablas de los 10 mandamientos. Interesante, porque todos estos 3 elementos me hablan del poder de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios por la provisión. Me habla de lo que Dios ha mandado, me habla de la ley que ha establecido, pero también tiene un simbolismo en relación a que el hombre falló en cada uno de ellos. Porque cuando hubo maná, llegó un momento donde el pueblo empezó ¿a qué? A criticar, a murmurar. En la vara de Aarón, ustedes lo van a poder ver más adelante, pero tiene que ver con una rebelión que el pueblo también estaba teniendo. Y las tablas simplemente es un simbolismo donde ellos tampoco han cumplido con nada. Entonces, lo que hace el autor, regresando otra vez ahora sí a Hebreos, es que empieza a hablar del tabernáculo, empieza a hablar de estas 2 partes importantísimas, que es el lugar santo, el lugar santísimo. Me habla del arca, lo que hay dentro del lugar santísimo, esta arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y en la cual estaban estos 3 elementos. Pero llega a decir, pero no se puede hablar, al final dice en el versículo 5, de las cuales no se puede hablar en detalle, y simplemente es poder decir. Él está explicando el autor, y nada más hace referencia, dice, ¿se acuerdan del tabernáculo? ¿Se acuerdan del lugar santo, el lugar santísimo, lo que había en cada uno de ellos? ¿Se acuerdan lo que había en el arca? ¿Qué elementos? Ok, no nos vamos a meter ahorita en profundidades porque eso no es lo importante. Entonces, igual nosotros no nos vamos a meter a ver cada uno de ellos. Si quieren ver, bueno, pueden ver las estudios que hemos tenido sobre Éxodo y Levítico, y ahí viene. ¿Por qué no es importante esto? Porque lo que quiere decir el autor es llegar a otro punto. Versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte del tabernáculo era este lugar santo, donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de los panes y todo, y ahí entraban continuamente los sacerdotes, y ellos tenían que cumplir una función. Una de las funciones era revisar que siempre estuvieran los panes de la proposición sobre la mesa. Estos tenían que cambiarse en cierto tiempo, y ellos tenían que ver que esto pudiera estar correcto. Otra cosa que tenían que ver es que el candelabro pudiera tener el aceite necesario para estar encendido, que adentro no había ni una lámpara ni una luz, nada más que este candelabro. ¿Cuál es la función de ellos? Revisar continuamente que nunca faltara el aceite para que siempre estuviera encendido. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, interesante esto, no sin sangre, o sea, era necesario que entrara con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Lo que hace referencia el autor es que en esta segunda parte del templo entraba el sacerdote una vez al año. Y era importante que podíamos entender que tenía que entrar con sangre. Esto es importantísimo. Y el autor está describiendo un día muy importante en el calendario judío. Es el día de la expiación, o también conocido como el día del Yom Kippur. Incluso como anuncio, este jueves nos toca hablar de ese tema. Si quieres aprender, vente el martes. El martes vamos a hablar de ese tema, porque es el capítulo que sigue ahora en el libro de Levítico, y puedes aprender mucho más. En este día de la expiación,
el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero por su familia y después por el pecado de todo el pueblo. Se tomaban dos animales, se echaban suertes sobre estos animales y se escogía uno de ellos para sacrificarlo y el otro se escogía para dejarlo ir. El animal, un animal, el que se tomaba para sacrificar, que se sacrificaba, con su sangre de este animal entraba el sacerdote al lugar santísimo y lo rociaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que tenía el arca del pacto donde estaban los querubines, y ahí se rociaba la sangre y también se rociaba sobre la cortina y algunos utensilios dentro del templo. Y esto representaba purificación. Lo que estaba haciendo el sacerdote es una limpieza ceremonial para que pudiera haber una limpieza de los pecados. Después de esto, salía el sacerdote y ponía su mano sobre la cabeza del otro animal y representaba, y de una manera simbólica, era como si los pecados de todo el pueblo cayeran sobre ese animal y luego lo dejaban libre para que ese animal se fuera, y que fuera simbólicamente es que así como se va ese animal y nadie lo agarra, bueno, así los pecados de todos son perdonados. Esto se hacía una vez al año y era un día importantísimo para el pueblo de Israel, porque me habla de una pureza, o de más bien de una purificación nacional. La sangre es la que traía esa limpieza y esa purificación, y era necesario para poder acercarse a Dios. Entonces, lo que hace el autor del libro de Hebreos simplemente hace referencia a algo que para ellos era normal. A lo mejor para nosotros nos toma un tiempo un poquito más entender, pero para ellos era algo tan normal. Dice el versículo 8, sigamos leyendo. Dado el Espíritu Santo a entender, o más bien, dando el Espíritu Santo a entender, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que está haciendo el autor prácticamente es diciéndoles a quien están escuchando esta carta o esta exhortación: ¿recuerdan el tabernáculo? Ya lo vimos. ¿Recuerdan el día de la expiación? Ya lo estuvimos hablando. ¿Recuerdan que en el lugar santísimo había un velo y solo se entraba una vez al año? Bueno, lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo con todo esto es que había una separación. Esto es importantísimo. Lo que había es que ese velo nos separaba de Dios y nadie podía entrar a Dios más que el sacerdote una vez al año. Lo que está hablando es que el acceso a Dios no estaba disponible. Había un acceso al tabernáculo y había un acceso a los sacrificios para mediar nuestra relación con Dios, pero también estaba enseñando que el acercarse a Dios, el tener este acceso a Dios, estaba cerrado, estaba negado, y era imposible que uno pudiera acercarse a Dios. Entonces había estas reglas en el antiguo pacto, y lo que hace el Espíritu Santo es enseñar que no había manera
de poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, aún el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, quizás como tú y yo entramos a este lugar, o como queremos entrar a su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros entramos el día de hoy diciendo: Dios, te vengo con acción de gracias, te alabo, te bendigo y te exalto. Y puedo entrar confiadamente a su presencia, ¿verdad que sí? Bueno, el sacerdote no podía hacer eso. El sacerdote, después de haber presentado su sacrificio, dice que se le amarraba una cuerda, y yo creo que el sacerdote entraba con temor a la presencia de Dios, porque su vida estaba en peligro. Podía ser que Dios diga: no estás bien, y en ese instante podía morir y había que sacarlo. Entonces, lo que está enseñando el Espíritu Santo es que hay una separación, y no podía nadie acercarse a la presencia de Dios de una manera dispuesta. O sea, en otras palabras, lo que acabamos de leer es que el camino iba a ser revelado mucho después, pero aún no está, todavía está cerrado en ese tiempo. Y no podía ser revelado ese camino mientras que estuviera en pie el antiguo pacto. Entonces, todas estas ofrendas que podemos mencionarlas y que viene ahí en lo que estamos leyendo, dice en el versículo 10: todas esas ofrendas y sacrificios consisten en comidas sagradas. La palabra abluciones tiene que ver con limpieza de agua o limpiezas ceremoniales. Eran ineficientes para limpiar la conciencia, o sea, el interior de la persona. Todos estos rituales y todo esto que se hacía, que Dios había establecido, era un símbolo para el Israel antiguo, que le estaba el acceso a Dios cerrado. Y aunque ellos pudieran cumplir y hacer todos estos rituales, solo podían ser limpiados ceremonialmente. O sea, estaba limitado. No podía haber una pureza en el hombre completamente. No podía haber un cambio en su corazón, en su mente. El sacrificio que había al principio estaba limitado. Esta es la primera parte del capítulo 9. Y simplemente como un cierre de esta primera parte, es hacernos ver que aunque hicieran sacrificios y ofrendas, lo único que podía traer era una limpieza ceremonial. Y aún así estábamos separados de Dios. Porque aunque ofrecían sacrificios, aunque hicieran todo lo que Dios había pedido, nadie podía acercarse a Dios, porque había una condición de este antiguo pacto. ¿Hasta aquí estamos bien? En otras palabras, es como cuando alguien anda enfermo y te dan una pastilla como para que se te quite el dolor de cabeza, pero no llegan al punto el por qué te duele la cabeza. El hacer sacrificios era simplemente limpiarte por fuera. Ya no me duele, estoy bien. Pero el pecado no podía quitarse en el hombre, porque su interior está mal. El día de hoy, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? Por lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué tiene que haber para que podamos cambiar? Que Dios entre a nuestra vida el día de hoy, nos haga una nueva criatura y cambie mi mente, mi corazón. Que ya no pueda ser yo esclavo del pecado y que pueda vivir para Él. Y entonces yo puedo vivir de una manera diferente. ¿Estamos? En aquel tiempo, ¿no? Simplemente había una cuestión exterior. Sigamos leyendo, versículo 11. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Lo que hace el autor es decirnos: Jesús ha hecho un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio porque Jesús no entró a un santuario terrenal, sino Él entró a un santuario celestial, o sea, al mismo cielo. Y Él mismo presentó una ofrenda, y no en un santuario terrenal, sino Él presentó una ofrenda delante de Dios mismo. Y al entrar, no entró a un lugar santísimo, sino entró directamente a la presencia de Dios. Y dice ahí: no con sangre, no con una ofrenda de animales, de machos cabríos, sino a través de su propia sangre, a través de su propia vida, y entró al lugar donde estaba cerrado ese acceso. O sea, nadie podía entrar a la presencia de Dios. Y lo que hace Jesús es que Él entra, y otra vez, no en un lugar terrenal, en el tabernáculo, sino directamente con Dios. Entró a su presencia, y estando ahí en su presencia, Él nos dio o nos mostró el acceso para entrar a Dios mismo. Por eso, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús tuvo que hacerse hombre. Se encarnó y fue uno semejante a nosotros. Todo esto ya lo vimos, para poder convertirse en nuestro sumo sacerdote. Para poder también Él presentar un sacrificio, y no por Él mismo, porque hemos visto, por cuanto Él no pecó, sino que es limpio, puro, sin mancha, limpio. Para poder entrar a la presencia de Dios, y dice ahí: y para obtener una eterna redención. Cuando yo leo esto, a mí una vez más me ayuda a entender que la salvación que Dios me da es para siempre. Ahí dice claramente: para obtener una eterna redención, para comprarnos, a los que hemos creído a través de su sangre, eternamente. Entonces hay un comentario, un comentarista dice esto: Jesús entró a la presencia de Dios en el cielo para ganar nuestro acceso. Su sangre nos permite acercarnos a Dios, porque nos ha limpiado por dentro del pecado, y su ofrenda solo fue una vez y para siempre, de modo que nos abrió el acceso al cielo sin límites y para siempre. Esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que ha hecho su sacrificio, el ir a la cruz, el derramar su sangre. Su sangre nos ha abierto el acceso a Dios, nos ha limpiado. La sangre de Cristo es la función que ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hace Él a través de su muerte y su sangre? Quitó aquello que impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz y consumado es, y Él entrega su vida, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Dice que se rasgó el velo, y de una manera simbólica lo que está hablando es eso. Y se rasgó el velo, dice, de arriba hacia abajo, porque es Él el que rompió, quitó ese velo que nos separaba de Dios. Aquel velo que me impedía acercarme a Dios, Él lo quitó a través de su sangre, y por eso ahora puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. No hay nada que me separe hoy de poderme acercar a Dios. Hoy no entro con temor a Él ante su presencia, porque su sangre me ha limpiado mi pecado, y entonces yo puedo entrar confiadamente. Y sí puedo decir con acciones de gracias: te alabo, te bendigo y te exalto. ¿Por qué? Porque es lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Lo que hace Jesús no es simplemente cubrir el pecado como lo hacían los animales, la sangre de los animales, sino lo que hace Jesús es darle fin a eso que nos tenía condenados a una muerte eterna, que se llama pecado.
Quitó el pecado de una vez y para siempre sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo su sangre. Le puso un fin al pecado de tal manera que ahora nosotros no le obedecemos al pecado. Versículo 13, sigamos leyendo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, esto simplemente era un ritual de purificación que, bueno, este martes pasado se habló de ello. Dice, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, lo que está diciendo el autor es tan sencillo. Se dice, si en los sacrificios del Antiguo Testamento la sangre de estos animales podía limpiar ceremonialmente a las personas, y esto hacía que el pueblo podía relacionarse con Dios, imagínate lo que puede hacer la sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué dice claramente ahí? El cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y lo dice ahí, y limpiará vuestra conciencia. Se limpiará nuestro interior. Y a mí me llama mucha atención y me gustaría que lo pueda subrayar. Dice ahí, para que sirváis al Dios vivo. Entonces yo pudiera preguntarte o pudiera decir, ¿para qué crees que Dios te salvó? ¿Para qué crees que Dios te limpió de tus pecados? ¿Porque te necesitaba? Claramente me dice este versículo, para que sirváis al Dios vivo. Y entonces el autor de Hebreos da una conclusión. Versículo 15, sigamos leyendo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En todo esto que acabamos de leer o que acabo de leer, me está diciendo que Jesús se ha convertido en el mediador de un mejor pacto. Nos ha dado un acceso libre a Dios, porque Él perdona a cada uno nuestros pecados y nos ha transformado y nos transforma en nuestro interior, nuestra mente y nuestro corazón, y es por eso que ha hecho un mejor pacto. ¿Sí? En el antiguo pacto era bueno, pero no podía salvar a las personas a causa de el pecado. ¿Sí? O sea, era insuficiente para transformar el interior de las personas. Ahorita yo lo estaba comentando. Simplemente te limpiaba,
había una pureza ceremonial para que te pudieras acercar a Dios o relacionarte, pero no podía transformar el interior de las personas. El nuevo pacto ya lo puede hacer. Y lo que dice también el autor es que todo pacto tenía que ser ratificado con sangre. Y entonces hace nada más comenta una historia donde cuando Moisés recibe los mandamientos y le dice al pueblo que Dios quiere hacer un pacto con el pueblo y que tenía que obedecer, y al presentar los mandamientos, toma la sangre de animales y lo rocía, haciendo un pacto donde el pueblo dijo: amén, sí, vamos a obedecer todo lo que Dios mande. Entonces me habla de cómo esa sangre que se hizo en ese pacto roció ese pacto, o lo roció, y eso hace que el pacto fue ratificado a través de sangre. Incluso en el mobiliario del templo tenía que ser rociado con sangre para ser purificado y el pueblo pudiera presentar sus ofrendas y sus sacrificios y poder relacionarse con Dios. Todo esto de repente para nosotros era raro. No, de repente lees y dices: ¿por qué siempre es derramamiento de sangre? Y lo vas a rociar el velo, y vas a rociar los instrumentos, y vas al propiciatorio, y sangre, y sangre, y sangre. Bueno, hoy en Hebreos me da un porqué. Porque todo aquel pacto se ratificaba con sangre. Y entonces hace referencia que este nuevo pacto también es ratificado con sangre. Pero no la sangre de machos cabríos, sino con la misma sangre de Jesucristo. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo que está diciendo es que Cristo en este nuevo pacto nos ha abierto el acceso completamente a Dios y la posibilidad de relacionarme con Dios para siempre. ¿Por qué dice ahí? Porque ha quitado para siempre el pecado. Esto era algo que el antiguo pacto no podía hacer. Vuelvo a decir, simplemente con la sangre te limpiaba, eras limpio ceremonialmente para que te pudieras acercar y relacionarte con Dios, pero no te quitaba el pecado. El sacrificio que Cristo hizo, ese sí quitó el pecado para siempre. Incluso dice ahí, la primera vez que vino fue para salvarnos del pecado y fue a través de su muerte. Pero la segunda vez será para salvar a todos aquellos que esperan en Él y restaurar todas las cosas a Dios. Creo que pudiéramos verlo de esta manera. Hoy el pecado en nuestros días sigue siendo el problema.
Hoy seguimos pecando y sigue habiendo pecado en el mundo. Lo que vemos el día de hoy simplemente es cómo ese pecado y esa maldad ha crecido. El problema, ¿dónde está? En el hombre. Si le dijéramos a Dios, Dios quita el pecado del mundo, ¿a quién quitaría? Pues al hombre. Porque cuando Dios quite todo el hombre del mundo, entonces ya no habrá más pecado. Pues ¿quién va a pecar? El problema es que en el día de hoy la gente no está buscando el perdón de Dios de sus pecados, porque considera muchas veces que lo que hace no es pecado. Es el problema. En lo que estamos viviendo dicen, yo no creo que esto sea pecado. Hay gente que se mete, que, no sé, hablando a lo mejor de los homosexualismo y todo lo que hoy se está viviendo, hay gente que empieza a ver, es que Dios es amor y no creo que Dios nos rechace. Y claro, Dios no te rechaza, pero sí rechaza el pecado. Dios te ama y por eso dio a su hijo a morir en la cruz de Calvario, pero no acepta lo que tú estás haciendo, diciendo. Es lo mismo pensar, es que yo soy cristiano y soy un alcohólico, un borracho, y no creo que Dios por eso me rechace. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No nos vayamos tan profundo. Es que me aviento una que otra mentirita. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Es que estoy en adulterio, en fornicación, unión libre. Como quiera Dios me ama. Claro. Pero no penséis que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los que se echan como varones, ni los afeminados, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. ¿Sí me explico? O sea, el pecado, Dios le llama pecado. El problema es que hoy el hombre quiere sentirse limpio ceremonialmente. No, siento que soy cristiano, yo amo a Dios y puedo entrar a buscarlo y a hablarle. Es más, le conozco. ¿Seguro? Seguro. Porque la única manera de saber que realmente has tenido un encuentro con Dios es cuando Él cambia tu interior, cuando cambia tu mente y cambia tu corazón. O sea que ya no peco nunca más. No estoy hablando de eso, porque el hombre sigue pecando, porque somos imperfectos. Pero yo tengo que aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado. Y tengo que vivir todos los días tratando de agradar su voluntad. No para ser salvo, sino porque le amo y porque quiero estar en una buena relación con Él. Yo tengo que entender eso. El problema es que yo tengo que aprender a vivir y alejarme del pecado. Lo que hemos visto hoy es una manera de cómo el antiguo pacto apuntaba a Cristo, pero el nuevo pacto me habla de lo que Cristo ha hecho y que es librarme del pecado. Cuando Jesús vino, se enfrentó a los fariseos y le recriminó eso, porque ellos se lavaban y se purificaban de muchas maneras, incluso hasta para comer se lavaban quién sabe cuántas veces las manos porque se sentían impuros. Y Jesús le dice, le dice, no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿A dónde voy con todo esto? Dios quiere purificar tu vida y es a través de Cristo. Dios quiere que dejes de pecar y es a través de Jesús. Aquellos que están luchando y tienen una lucha espiritual diaria porque quieren dejar de pecar y no pueden y están batallando, solamente Jesús, su palabra, su Espíritu Santo pueden transformar tu vida y dejar de pecar y agradarle a Él si le amas. Lo peor que puedo hacer es empezar a vivir en pecado y decir, como quiera Dios me ama. Lo peor que puedo hacer es acostumbrarme a vivir al pecado y decir, bueno, todos pecan. Lo peor que puedo hacer es endurecer mi corazón
Porque de repente hay un momento donde uno hacía algo y, ay no, Dios, perdóname porque no debo de hacerlo. Y luego lo volvías a hacer y, ay Dios, perdóname. Y luego, bueno Dios, tú sabes que yo batallo, pero bueno, perdóname. Y luego, bueno Dios, tú sabes que este es mi problema, pero pues ya ni modo, como quiera te amo. Y al final ya ni perdón le pedimos a Dios, porque seguimos haciendo lo mismo. Lo que Dios quiere es limpiarte el día de hoy. Lo que hace su sangre es perdonar todos tus pecados, y lo que Dios quiere es transformar hoy tu mente y tu corazón. ¿Saben cuál es el problema de muchos? Es que se conforman. ¿Me puedes poner otra vez la imagen del tabernáculo, por favor? De una manera simbólica lo puedo ver así. Esta es la puerta, ¿sí? Esta parte morada es la puerta. Después está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está Dios. Muchos les ha bastado pasar por la puerta, que es Jesús, y estar en el atrio y decir, ya soy salvo. Y ahí están contentos. Si no se dan, sin darse cuenta que hay un mejor lugar, no afuera, sino adentro. Y otra cantidad de personas entran al lugar santo. Y ahí hay servicio. Y estás sirviendo, y estás echándole ganas, y estás viniendo, y es bueno. La historia en relación a esto puede ser la historia de Marta y María, ¿se acuerdan? Que está Marta afanada, no está haciendo nada, no está haciendo pecado, no está mal, pero está afanada, y ocupamos gente que sea como Marta. Pero hay un mejor lugar, aparte de servir, que es el lugar santísimo. Y creo que nuestra meta tiene que ser pasar por cada una de estas áreas hasta llegar a la presencia de Dios, porque mi anhelo y mi deseo es estar en su presencia todos los días. Ahora, yo sé que ahorita ya no hay un tabernáculo, pero lo hago como una ilustración. Que hay gente que ya soy salvo, ya no voy al infierno, ya la armé. Y ahí te quedas. Hay gente que dice, pues yo le sirvo a Dios. Y ahí te quedas. Antes había algo que nos separaba de ese lugar, y es el lugar máximo al llegar. Le estoy sirviendo pegadito al velo, casi a donde se encuentra Dios, y podía ser un privilegio. Pero hoy hay un libre acceso hasta donde está la presencia de Dios. Y lo que hoy Dios quiere es limpiar de tu pecado, para que puedas tener un libre acceso hasta su presencia y puedas experimentar lo que Dios tiene para ti. No hay nada mejor que estar en su presencia. Pero para poder estar ahí tienes que quitar tu pecado, porque el pecado rompe tu relación con Dios. Y el único acceso a la presencia de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y solo Él puede limpiar tu pecado el día de hoy.